Hoy queremos recordar dos importantes hechos ocurridos en nuestro país: la invasión a Bahía de Cochinos y los sucesos conocidos como el Maleconazo. Mañana también se cumplen 2 meses que el grupo terrorista Al-Shabaab informó sobre la muerte de los médicos cubanos Axel y Laldi. De esto y mucho más estaremos hablando en mi programa de hoy. Acompáñame. Gracias mil por estar ahí, gracias por verme. Soy Pablo Alfonso y me place muchísimo, pero muchísimo reencontrarme contigo y con todos. Como siempre le digo, si aún no se ha suscrito al canal, le pido que lo haga. Ayuda a que mi voz llegue a todos los cubanos, estén donde estén. Y si puede, le das like o dislike, pero no me ignore y comparta mi programa Cristo, Cuba, Mayabeque. YouTube me sigue recordando que más ahora del 75% que consumen mis programas no se han suscrito a mi canal. Ya bajó un poco este por ciento, pero aún sigue siendo alto. Así que por favor, les pido que se suscriba. Ayúdame en eso, que es gratis. Es lo único que les pido. Comenzamos. La incapacidad para producir riqueza y bienestar por la cúpula castrista es constante en estos 65 años de revolución. Esperemos que buena fe, o mejor dicho mala fe, haga otra versión de su tema para que incluya en su constante el mismo desastre de siempre de los comunistas. Se cumple un aniversario más de la invasión a Bahía de Cochinos. Me permito compartir con ustedes un texto del colega Esteban Fernández Roy, publicado en nuestro periódico El Vigía de Cuba. Se perdió una batalla, no la guerra. La mañana del sábado 15 de abril del año 1961 recibimos las primeras noticias de que aviones prometedores de la libertad se avecinaba. Atacaron el aeropuerto de Colombia, la base aérea de San Antonio de los Baños y el aeropuerto de Santiago de Cuba. Brincos de alegría dábamos. Era el preludio de lo que sería 2 días más tarde la gloriosa invasión de Playa Girón. El corazón se me quería salir por la boca. La emoción era de enormes proporciones. Me repetía una y mil veces: vamos a ser libres ahora mismo. Solo algo me molestaba. Debieron avisarnos. Alguien debió con antelación darnos armas y pertrechos para incorporarnos a la lucha. Pero me repetía con una sonrisa en mis labios: bueno, siempre he creído que los americanos saben lo que hacen. Salí para la calle en busca de noticias nuevas y para saber de mis amigos que eran tan o más contrarrevolucionarios que yo. No encontraba a nadie, el parque desierto. Toqué en las puertas de Marianito Domínguez en el residencial Mayabeque, de José Ángel Goiriena en la calle Habana, de Fren Besanilla y sus familiares me indicaban que los esbirros del G2 se los habían llevado presos. En el camino de regreso para mi casa me tropiezo con mi mamá, que iba en mi busca, y me dice: tienes que irte de Güines, te acompaño hasta coger la guagua, vete para Luyanó, a la casa de mi sobrina Silvia, y quédate allá hasta que yo te avise. Ella siempre actuando como la gallina gris en mi patio, abriendo sus alas, cuidando a sus pollitos. Pude, con dolor de mi alma, enterarme que la invasión había fracasado. Pasé de la euforia inicial a la mayor de las tristezas en cuestión de unos pocos días. Tuve que soportar ver por la televisión por unos minutos al ser más despreciable que ha producido la humanidad rugiendo y cantando victoria. Lo odié y lo sigo odiando hasta después de muerto. Regresé a mi pueblo y fue el momento cumbre de los oportunistas. Se rompieron récords de gentuza incorporándose a las milicias. Mi padre me recibió en el portal de mi casa, los brazos cruzados, tabaco pita en la boca. Me dio un abrazo y me dijo: calma, Estevita, solo se ha perdido un combate. La batalla final la ganaremos nosotros. Recobré las esperanzas que todavía hoy perduran en mí. El sacerdote Alberto Reyes nuevamente arremete contra el régimen. En su página de Facebook dijo que el gobierno se ha desconectado tanto de las necesidades como de las aspiraciones y esperanzas de su pueblo.
El religioso acusó al régimen cubano de estar ajeno a la realidad de su pueblo y de ser indiferente a sus problemas, carencias y sufrimientos, y que no es capaz de ofrecer ni la más mínima vida digna. Expresó además su descontento por la propaganda triunfalista de que Cuba progresa y que la sociedad está llena de fervor revolucionario, un discurso totalmente divorciado de la realidad. Dijo que el gobierno ha perdido a su pueblo y se mostró esperanzado al recordar las recientes manifestaciones pacíficas ocurridas en Cuba y aplaudió los nuevos gestos y voces que surgen, que reclaman libertad. Gracias al religioso por estas excelentes palabras, gracias al sacerdote Alberto Reyes. El periodista independiente José Luis Tan Estrada informó en sus redes que esta vez quien lo atendió en la estación de policía fue un capitán de la PNR. El objetivo de la citación, amenazarlo para que dejara de hacer periodismo independiente y que deje de publicar en las redes sociales. Según el represor, con sus publicaciones José Luis incitaba a que las personas hicieran muchas cosas. Por tanto, si no dejaba de hacerlo, estaba al caer o podía caer en un delito de incitación, desobediencia o desacato. También le hizo una carta de advertencia en la que reflejaba estos supuestos delitos dichos por él. Además, el capitán alegó que algunas publicaciones eran contra los dirigentes de este país y que muchas personas a través de ellas se incentivaron también a hacerlo. El joven y valiente periodista solo le contestó que no va a dejar de hacer periodismo, que seguirá denunciando y ayudando a los más necesitados. Mis respetos para usted, José Luis. Dios te bendiga por tu valentía y entrega a la causa de la libertad de Cuba. Ese es el verdadero periodismo. Aprendan, colegas de los medios oficialistas, ustedes lo que hacen es relaciones públicas, periodismo. Periodismo hace José Luis Tan Estrada. Mañana se cumplen 2 meses que el grupo terrorista Al-Shabaab informó en su cuenta de Telegram sobre el asesinato de los 2 galenos cubanos Axel y Landy. El pasado 12, cuando se cumplieron los 5 años del secuestro, el gobierno de Cuba emitió un comunicado culpando una vez más a los Estados Unidos por no dar la información precisa. Cuando los americanos, a los 2 días del ataque, confirmaron que sí realizaron ese ataque con drones no tripulados en esa zona de Somalia, ¿qué más información necesitan? ¿Que les lleven ellos los cadáveres? Para colmo, ese mismo día 12 fue cuando la madre de Landy rompió silencio y expresó que aún tienen esperanzas de escuchar que están vivos. Realmente faltó y ha faltado presión por parte de los familiares. Con todo respeto se lo digo, no le han exigido al gobierno que los envió que los regresen, ni con vida, ni tan siquiera sin vidas. El miedo al régimen pudo más que el amor a sus hijos. Increíble. Y hablando de olvidos y de hijos regados, ya hacen 52 días que más de 250 cubanos se encuentran varados en Haití. Y nada, el régimen sigue diciendo que los regresarán cuando se normalice la situación en Haití. Yascanel, cuando se normalice la situación ya no hará falta que los retornes. Ya el aeropuerto estará abierto y las líneas aéreas funcionando y ellos tienen sus pasajes. Para ese entonces, con todo el respeto, Díaz-Canel, esa ayuda te la amé. Olvida esa jeva. Familiares de los varados en Haití, mírense en el espejo. De los médicos cubanos asesinados en Somalia, hagan presión, no se queden callados, luchen por sus vidas, aún están a tiempo. Tate vivo, Pelencho.
Sí, todo el mundo conoce la historia. Todos alguna vez escuchamos que tras la sobrada miseria del año 1994, el pueblo habanero se reunió en el malecón y gritó con la garganta sumida en venas injurias contra la añeja dictadura de Fidel Castro. Todos conocimos alguna vez que tras el tirano desmontarse de Chullipe, algunos idiotas, cobardes, personas sin amor propio y carentes de personalidad comenzaron a gritar: esta calle es de Fidel. En cada casa, el hedor a podredumbre hacía ecos en las paredes despintadas. Las manchas de hambre estaban calcadas en los rostros de Cuba. Las miradas gachas, las sombras de los ojos y las olas de pieles flotando sobre los huesos eran la fabulosa escultura de la revolución. Era la obra devenida del desastre inflacionario de los 80, cuando un loco imberbe en asuntos económicos derrochó por completo la ayuda de la cruda Rusia. Por aquellos tiempos existía un hombre llamado Raúl Ontivero, un tipo osado, trabajador, y salió aquella mañana de agosto, como cada día, de su vetusta casa. El aire era pesado, tanto como la aplastante mentira incrustada en los libros y en cada mediocre misión de Serrano y compañía. Aquel 5 había llegado con el último chorro de la copa. Ya nadie aguantaba un centímetro más de palabrería. Necesitaban comida, corriente eléctrica, zapatos, ropas, cemento, gas, muebles, televisor, transporte, medicamentos, con qué bañarse, con qué lavar, comunicación verdadera, agua, resplandor al final del laberinto, sin fauno, sin embestidas, esperanzas. Al llegar a una populosa esquina de La Habana, Raúl repasó con el ocular huido las empolvadas vitrinas vacías y desoladas como el mismísimo Atacama. Entonces recordó a su hija María, tan niña, tan ingenua, tan delgada, deseosa de tener una muñeca verdadera y acabar de soltar la pretérita blusa de su madre rellena de aserrín. Una lágrima rodó por una de sus arrugas, siendo que no pasaba los 35 años, pero su letargo se vio truncado por un lejano bullicio, el cual rebotaba con demencia en los temblorosos edificios. De repente, miles de cubanos enardecidos doblaron la esquina, tomados de las manos en la primera fila, aclamando a toda voz la caída del tirano. Raúl Ontivero, ni lento ni perezoso, se sumó a la turba, quedando enredado en la primera fila. Se agarró de una demacrada mujer ronca ya y se adhirió a las enérgicas consignas, las cuales emitían todo tipo de injurias contra el también demacrado gobierno de Cuba. Sí, todo el mundo conoce parte de la historia, los disturbios y la represión del maleconazo, la seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Revolucionaria dando palos, tomando prisioneros por doquier. Las aceras y las columnas siendo testigos de aquello, al ser maquilladas totalmente de sangre, sangre cubana. Sí, todos escuchamos o leímos sobre eso. Mi primo, capitán por aquel entonces, en una tarde lluviosa en este 2024, tras retirarse como coronel del Mirín, entre rones, cervezas y sus consecuencias, contaba que aquel hombre único para él y casi todos los presentes recorrió valientemente las calles levantando la mirada con cada grito: esta calle es de Fidel, que cuando todo estuvo en calma ordenó una reunión extraordinaria en el Carlos Mar. Unos 200 esbirros se reunieron esperando ansioso la entrada de Fidel al recinto, deseosos de una orden que cumplir. Al llegar se pusieron de pie y aplaudieron enérgicamente. El prominente asesino los mandó a callar y a sentar con un gesto. Todos acataron el mandato inmediatamente. Esta vez no me extenderé como otras veces, dijo, y hubo una risa multitudinaria, la cual fue silenciada nuevamente por un seco gesto de su comandante. Quiero a los culpables de estos actos, quiero líderes, quiero gente de la primera fila,
Quiero a todos los captados por nuestros agentes y con todos ellos, ya saben los aquí presentes, lo que tienen que hacer. Estos actos jamás habían ocurrido y jamás pueden volver a ocurrir. Y se marchó sin más saludos y sin decir más nada. Mi primo, con los efectos del alcohol en sus venas y en su pobre cerebro medieval, se secó las lágrimas, repleto de orgullo por haber participado en esa leve reunión y haber formado parte de la póstuma masacre. Acto seguido, un alguien presente le preguntó: ¿y entonces cuál fue la orden del comandante? Se levantó con una maliciosa sonrisa enjaulada en sus grandes espejuelos negros y se le acercó, haciendo una mímica de jeringuilla entre sus dedos, y con ella, como actuando en un teatro de Tártaro, nos inyectó a todos, escenificando lo sucedido con los principales prisioneros del 5 de agosto de 1994. Los juicios fueron montados. La mayoría eran agentes de la seguridad del Estado o algún infeliz que le tocó jugar con los cuernos del fauno. La lava, una vez más, había triunfado. La tierra de Cuba siguió dejando el verde solo para la simple vista y el rojo para el dolor profundo. En esa primera fila estaba Raúl Ontivero, con un apellido muy lejano al de su tocayo, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. María, su hija, nunca más volvió a ver a su padre. Tampoco tuvo una muñeca de verdad. Solo acerrín corrió entre sus sucios dedos. A la esposa de Raúl le dijeron que murió de pulmonía en Villamarista, cuando en realidad unos 10 milímetros de una nociva toxina le arrebató la vida. En esa fecha, en Cuba, en la patria, hubo muchos Raúl y muchas María. A lo largo de ese desastre llamado revolución, ha habido miles, millones de ellos que han dejado la vida en las zarpas del verde olivo, en la engreída bacteria que ocasionó los sucesos rojos del 94. Doy fe de esto. Esta historia es más que real. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias mil por verme. Haga algo para que su vida mejore. Usted puede llevar una mejor vida que la que hoy lleva por culpa de ese régimen. Cambiemos la historia. Bendigo tu corazón, tu vida, tu salud, tu hogar, tu finanza, tu familia. Recuerden, cuento con Dios, contigo y con todo para ver a mi Cuba libre. Dios los bendiga.